aquí estamos ya a punto de empezar o empezando. Yo empezaría comentándoles que hay cerca, creo que ya de 10,000 profesionales, 10,000 personas ejerciendo acciones de comisión para efectos de venta de inmuebles, pero solo hay 30 certificados, 30 que tienen licencias. Entonces esto implica que por exclusión, que la gran mayoría o no se han preocupado por certificarse o no tienen los conocimientos para hacer esto. Esto, pues obviamente hay un libre ejercicio de a qué se quiere dedicar cada uno, pero sí comentaría que es complicado para los que ya tienen tiempo en esto y pues quieren hacer de esto su modus vivendi o la posibilidad de ocupación, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque estaban dos muchachitas ayer o dos señoras platicando entre ellas. Yo sé que las dos extraoficialmente se dedican a lo que es corretaje de bienes raíces o promoción de bienes raíces o como le queramos llamar. El nombre exacto es profesional inmobiliario. Entonces, y los invité a la conferencia y se empezaron a reír entre ellas. No, yo no voy, yo me voy a levantar tarde y que no sé qué. Y entonces esto a mí me dio una situación chistosa en el sentido de pensar que probablemente la gente no le está dando valor que debería de tener. Y pues como decía el comercial antes, cumples y te encuentras con Lolita, fallas y te encuentras con Dolores. Es decir, el problema sí se viene y sí se viene grave y complicado, porque déjenme decirles que, por ejemplo, para la ley de lavado de dinero, la omisión de presentación de avisos puede ser, por una ocasión nada más, cuesta como 25,000 pesos. Y la no presentación cuesta casi 2,5 millones. Entonces, la no observación de esto quiebra a cualquiera en el ejercicio. Entonces, ya para qué te dedicas a eso si te va a caer la UIF o te va a caer la hacienda, y no nada más corres el riesgo de quedarte sin tu patrimonio, sino también puedes ir a la cárcel porque ya son constitutivos de delito. Pero bueno, esa será materia de otras conferencias posteriores. Solo les quise dar un programa de entrada al respecto. Y empezaremos, tenemos el reto de hacer que esta plática dure 2 horas y que se lleven lo mayor que puedan a su casa y en su cabecita para efectos de poder actuar al respecto. Entonces, yo les denominaría, ¿qué es una operación inmobiliaria? Una operación inmobiliaria es una transacción jurídica que involucra bienes inmuebles como compraventa, arrendamiento, transmisión de derechos, y la cual requiere primero una validación legal, una verificación documental, un cumplimiento técnico y un cumplimiento fiscal. Esto implica la intervención de asesores en su momento y después la formalización ante notario público cuando se quiere terminar de esa manera. Entonces, una estructura general de operación, y esto sí anótenlo porque ya aquí empieza lo realmente interesante. En una estructura de operación, nosotros hemos simplificado y ordenado esto en 5 fases fundamentales. La primera, la preparación del negocio jurídico. ¿Sí? Creo que ya están proyectándose algunas cosas, pero entre ayer en la noche y hoy hice yo unas correcciones para que quedara un poquito más afinado, pero creo que está bastante correcto. Entonces, la preparación del negocio jurídico le denominamos a la primera etapa. La segunda le denominamos antefirma, ¿sí? O prefirma. La tercera etapa sería firma. La cuarta sería posfirma, obviamente, y después tenemos un 5 y un 6 que antes no tomábamos en cuenta, y uno es avisos de actividad vulnerable y algunos avisos posteriores. Pero también hay una sexta etapa en la que le pusimos conservación, porque parte del trabajo del notario es precisamente la matricidad y la conservación en el tiempo de los documentos que se pasan por su fe. Entonces, entrando de lleno ya a la fase 1 de la preparación del negocio jurídico, yo les diría que, de nuevo anoten, antes eran 5 documentos, como les dije al principio, y hoy estamos en 14 pasos. Si recuerdan, los que ya están viejitos como yo, o un poquito más, hay muy pocos, por cierto, todos son más jóvenes que yo, pero antes lo que
Lo que pedíamos de entrada era el título de propiedad, la última boleta de agua y la última boleta de predial. El título de propiedad, ¿por qué? Porque de ahí se desprenden muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como si el inmueble está en Acapulco, si es de quien dice ser, cuáles son sus medidas y colindancias, cuáles son los datos de antecedentes para efectos de cálculo de impuestos, qué resultado podríamos tener acerca de tanto de la ocupación de las personas como del estado civil, como de su nacionalidad. Y bueno, esto es lo primero que tenemos que pedir, un título de propiedad. La boleta de impuestos predial, ¿para qué sirve? Nosotros les decimos pagada o no, para ver de ahí cuál es el número que tienen de cuenta predial y podernos dar después en las solicitudes una idea de cuáles son las bases gravables. Aquí está con nosotros el arquitecto Manzano, arquitecto, muy buen arquitecto. Él precisamente hace todo lo que son los avalúos en las notarías. Y también pedimos la boleta de agua, porque es también un requisito para que puedan darle trámite en el ayuntamiento, el tener precisamente el número de boleta de agua y saber que no tiene ningún adeudo. Ahora, la otra posibilidad es que no haya una toma, se saca una constancia de inexistencia de toma. Esto lo hacen a veces para cobrar dinerito, o te obligan a sacar un contrato para que se pueda manejar eso. Entonces quedamos que es título de propiedad, última boleta de agua, última boleta de predial. Esto es lo que pedíamos antes, pero también pedimos, y eso obviamente ojalá lo tengan muy en cuenta, porque en esta etapa, que es la preparación del negocio jurídico, es cuando nos podemos dar cuenta si hay o no hay un problema en la operación, si hay o no hay un problema futuro en la operación, y poderlo corregir de entrada. Incluso nos da opción y nos da datos suficientes para poder establecer los contratos de promesa de compraventa de ser necesarios. Y aquí pedimos en datos generales, chequenlo, es nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, registro federal de causantes y CURP. No sé si sea posible abrir la última cortinita por si llega algo de más gente, ¿no? Para que se puedan acomodar, porque creo que gracias a Dios pues hay interés en el asunto, ¿no? Al final ya también pusieron otro espacio. Bueno, a todo esto, pues si fuera, tenemos que pedir la documentación que para estos casos se pide, que el documento de identidad, que se puede hacer perfectamente pasaporte, puede ser el INE o cualquier otro que se considere idóneo y oficial. Después de eso tenemos la constancia de identificación fiscal, documento que antes no se sacaba, no sé cómo para qué lo saquen, pero bueno, seguro es para chequeo digital, y el acta de nacimiento para ver si es nacional o extranjero. Esto es para saber en la cotización de impuestos si se cotiza el ISR como extranjero o como nacional. Si es como nacional, aproximadamente es el 35% sobre la diferencia entre el costo de adquisición, costo de venta, fecha de adquisición, fecha de venta, y si es un extranjero, aproximadamente es el 33% seco. Bueno, también tenemos que verificar la personalidad jurídica, es decir, la persona que concurre, para ver si podemos celebrar la operación o con quién. Para esto, si es persona física, lo que se pide precisamente es o que comparezca él personalmente o que comparezca con un poder. Para efectos de venta tendría que ser un poder para actos de dominio. Y si es una persona moral, tendría que demostrar su existencia con la constitutiva, con las posteriores actas de asamblea que pudieron haber tenido repercusión tanto en su objeto como en alguna variación de las importantes para efectos de la existencia fiscal y sobre todo la existencia corporativa. Aquí también podemos ver un tercer caso de comparecientes, que puede ser que haya llegado una persona, pero dice, es mi casa, y a la hora que el notario lee la escritura resulta que estaba a nombre de su abuelito, y su abuelito, ¿qué creen? Ya hasta falleció. Entonces pues es su casa porque ya ha vivido, porque siente que es su casa, pero tendríamos que ver si hay testamento y si no, unas constancias que lo acrediten precisamente como la persona titular de los derechos o que tenga opción para poderlos disponer. También una situación nueva, ojo, profesionales inmobiliarios, es que tiene que haber un certificado de no deudor alimentario. Y esto es importante,
porque viene dentro del Código Civil y porque si no se observa, también trae aparejada la nulidad de la escritura, simple y llana. Algunos piensan que se sustituye o que se subsana el requisito con la constancia que dan los portales federales. En mi opinión no, en mi opinión jurídica es que esta circunstancia está determinada en el Código Civil del Estado de Guerrero, pero es un viacrucis porque te piden que los comparecientes vayan a Chilpancingo, lleven una foto, hagan pagos, etcétera, etcétera, y esto complica demasiado las operaciones. Ya se ha hablado con gobierno del Estado, ya se les ha hecho saber esta situación, pero pues no la dan. Entonces lo que estamos haciendo de manera práctica los notarios es incluir la federal, mientras sacamos la otra, pero no exime su cumplimiento. Cualquier abogado abusado, si ve esto, puede concurrir o puede solicitar la nulidad del acto, ¿ok? Entonces, y eso no se pedía antes, se pide ahora. Digo, en parte qué bueno, porque hay padres que no pagan la pensión, y no hablo nada más de los hombres, padres, hombre o mujer, a quien le determinen esa obligación. También tenemos que ver una situación que no estaba y ahora está, que se llaman listas restrictivas. ¿Qué es esto? Pues la lista negra. A quien el SAT, la UIF, considera que es un lavador de dinero, un terrorista o alguien que está involucrado con asuntos no tan lícitos, lo incluyen en una lista, y esta lista se llama la lista negra. Si nosotros notarios o ustedes profesionales o cualquier profesionista que quiera servirle a una persona, tiene que checar las listas negras, porque si no, el acto se puede ver observado y ustedes pueden llegar a ser cómplices de esa omisión de ese acto jurídico, y obviamente una multota del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, también tenemos que tener la validación del Registro Federal de Contribuyentes. No falta con que la presentes, la tenemos que checar, porque si no, somos obligados responsables también. Y ahorita ha habido muchos casos de falsificación, no tan solo de escritura, sino de documentos de identificación, etcétera. Entonces, se están cada día más fortaleciendo las situaciones de seguridad en los ámbitos jurídicos, y nosotros los notarios, por supuesto, no nos escapamos. Que además, ser notario es una actividad vulnerable per se, es decir, nosotros tenemos que presentar avisos a la unidad de inteligencia financiera y Hacienda respectivos a esto. Pero no nada más nosotros. En el artículo 17 de la Ley Federal para prevenir e identificar recursos de procedencia ilícita viene un listado de cuáles son las actividades vulnerables, y entre ellas, ojo, si no lo saben, se los digo, y si no, aquí está la licenciada que es oficial de cumplimiento. Todos los profesionales inmobiliarios, aparte de tener su licencia inmobiliaria, pues, ¿qué creen? Están haciendo actividades vulnerables. La mayoría de ustedes lo desconocen. Va a haber una plática al respecto también aquí, cómo tener las medidas mínimas para que Hacienda no los afecte de una manera terrible y al rato tengamos la conferencia por Zoom porque están en el botellón, ¿no? Entonces, y también otra cosa que tenemos que ver, que es importante, que no tan solo basta checar si hay una operación o no con recursos o que entra del umbral de la revisión de los recursos de procedencia ilícita, sino que son acumulativos. Es decir, no puedo ir yo y celebrar una operación de un departamento de 1 millón, otra operación de un lote de 2 millones y otra operación de una mansión de 15 y pensar que no me va a observar la UIF. Se suman, y si entra dentro del umbral, la UIF te empieza a sancionar, ¿no? Entonces, ahorita le voy a dar el uso de la palabra a la maestra Georgina, pues para descansar la boca, tomar agua y para que oigan el cambio de voz y no aburrirlos, ¿no? Entonces empezamos con la fase 2, que es antefirma, y también si tienes algún comentario con respecto a la UIF, sobre todo porque ella está un poco más capacitada día al día porque acaba de presentar su examen como oficial de cumplimiento, lo pasó bien, como pasó bien también el de mediación, y bueno, le dejo tantito la palabra, y el que vaya teniendo alguna duda puede levantar la mano, y si no, al final si nos alcanza el tiempo bien, voy a abrir un tiempecito para preguntas y respuestas. Sí, solo quería agregar el comentario que la acumulación de operaciones tienen montos restrictivos por cada actividad que ustedes realicen, por ejemplo, compra-venta de metales,
de cualquier tipo de asunto, construcción. En este caso son como 942,000 pesos. Es decir, si yo voy a una notaría y compro un departamento, como mencionaba el notario, de 300,000 pesos, luego voy el mes que viene, digamos, otros 300,000 pesos, y el mes que viene otros 300,000 pesos. Así todas las operaciones se van acumulando, y si en un periodo de 6 meses yo sobrepaso ese umbral de 942,000 pesos, aún así soy acreedora a un aviso por acumulación. Y también lo que se verifica en sí en el portal de la constancia de situación fiscal es más que nada en el sistema o en el portal del SAT donde yo doy el aviso, que mi RFC esté apto para que se dé el aviso. Si el portal, digamos, rechaza su constancia de situación fiscal, aunque sea del mismo mes, porque cambia su estatus. Bueno, hay personas que, digamos, este mes dejaron de trabajar en una empresa y se cambiaron a otra, y el sistema detecta eso. Dicen, ¿por qué el notario no me valida mi constancia de situación fiscal si es de este mes o es de hace una semana? Se depende de ese portal para validar esa constancia precisamente. Muy bien, yo le digo a Georgina, que aparte es mi hija, le digo Siri porque pues a mí ya me falla la memoria a veces, pero pues a ella le pregunto y en lugar de decirle Alexa o Siri, le digo Georgina, y ella me ayuda a tener algún dato extra, ¿no? Entonces la segunda parte, y les recapitulo: estructura general de la operación es preparación del negocio jurídico, 1, 2 antefirma, 3 firma, 4 posfirma, 5 avisos de actividad vulnerable y 6 conservación. Y les recapitulo también: la fase de preparación del negocio jurídico implica título de propiedad, boleta de impuesto predial, boleta de agua, datos generales de las partes, documento de identidad oficial, constancia de identificación fiscal, acta de nacimiento, acta de matrimonio, personalidad jurídica, certificado de no deudor alimentario o moroso, constancia de no deudo, revisión de listas de prevención de lavado de dinero, validación del Registro Federal de Contribuyentes y control de acumulación de operaciones. Son 14. Y como les digo también, esto lo vamos a mandar posteriormente por WhatsApp o por correo para que ustedes conserven esta situación. Se los estoy puntualizando y después recapitulando porque es la estructura que nos puede servir para tener un seguimiento. Por ejemplo, arquitectos a los dos, mercado y el otro, les digo, dentro de las actividades vulnerables también existen los constructores. No sé de qué manera lo estén checando, reglamentando o haciendo, pero ya la obligación no tan solo existe en el notario, en el corredor público, en el profesional inmobiliario, sino también en los administradores de condominios, existe en los constructores y existe en los desarrolladores. Eso es hablando en procedimientos inmobiliarios. Obviamente hay otras actividades revisadas, ¿no? Bueno, entonces ya vimos lo de antefirma, lo de preparación del negocio jurídico, y entraríamos en la antefirma, que nosotros le denominamos antes papeleo previo, y que eran 5 en especial, que eran certificado de libertad de gravámenes, deslinde, avalúo, no adeudo predial y no adeudo de agua. Esos tradicionalmente eran los que nosotros solicitábamos, pero actualmente de esos 5, pues subieron a 10, que aquí los tenemos, y son: primero, el certificado de libertad de gravámenes. Ojo, aparte de solicitar el certificado de gravámenes, sería deseable que el notario mandara el primer aviso preventivo que está contenido en el Código Civil para que proteja su operación los primeros 30 días. Nosotros los hemos renovado a veces. No dice la ley específicamente cuántos tenemos que poner, pero nos sirve para la prelación registral. Y ojo, aquí les voy adelantando, cuando veamos la ley de operaciones inmobiliarias, se supone que existe la obligación legal de que ustedes, como profesionales inmobiliarios, a la hora que soliciten un certificado de libertad de gravámenes, deberá contener en una de las esquinas o en un lado visible el número de su licencia inmobiliaria. Si no lo hacen ahorita, pues no lo han hecho por lo que quieran, pero si el registro público quisiera, les podría impedir el trámite si no tienen su licencia y si no lo anotan en una esquina. Entonces, ojo, vayan sacando su licencia por si un día despierta el Estado con ganas de tener muchos requisitos. Eso lo podrían hacer, y está en la ley
no desde ahorita, sino desde 1983. Entonces, quien no conoce la ley, no por desconocimiento no le aplica. Entonces, ojo y agua con esto. Lo mismo pasa con el deslinde. El deslinde pues es el valor que nos arroja o que nos dice el ayuntamiento cuánto cuesta el inmueble, aparte de decirnos cuáles son sus medidas y colindancias de acuerdo al plano regulador. Aquí también van a pedir la licencia inmobiliaria y ese es uno de los 3 valores que nos pide la ley para la determinación de impuestos. Ojo, son 3. Es el deslinde, valor de deslinde, el precio entre partes, es decir, el precio entre el que se ponen de acuerdo las partes, ¿sí? Y el avalúo fiscal. Entonces, de estos 3 se toma el más alto y sobre ese se tributa. Ese es, les digo, porque cuando llega la gente y dice, oye, con notario, ¿y cuánto me va a costar? Y yo lo primero que les digo, pues ¿cuál es la base? Y entonces entre estas 3 decidimos cuál es y sobre esa se escritura, pero normalmente es la más alta. Sin embargo, ahí luego les contaré dentro de las siguientes conferencias cómo le pueden hacer para que esto no les pegue demasiado fuerte, ¿no? Aparte del certificado de libertad de gravamen, el deslinde, tenemos el avalúo fiscal, que ojalá algún día nos platicara el arquitecto cómo los hace o cómo se desarrolla, pero obviamente es uno de los requisitos sin los cuales no se puede celebrar la operación. El arquitecto evaluador no es cualquier arquitecto evaluador, es un arquitecto evaluador que además tiene estudios y certificaciones y está registrado ante la CEFINA, es decir, ante la Secretaría de Finanzas. Si no es así, su avalúo no vale, se los cobrarán y todo, pero para la operación inmobiliaria no vale. Tienen fecha de vencimiento la mayoría de los documentos que les estoy comentando de aproximadamente 6 meses, unos más, otros menos, agua es menos, pero la mayoría son 6 meses de validez. Entonces tenemos la constancia de no adeudo de agua o de inexistencia de la toma, y tenemos el certificado de no deudor alimentario moroso, y también tenemos, en caso de que el inmueble de que se esté tratando sea un derivado de un condominio, tendría que presentar la constancia de pago de cuotas de mantenimiento de todo de 5 periodos por lo menos anteriores. A nosotros nos presentan el último, y obviamente entramos en el tema de los más escabrosos, que es prevención del lavado de dinero. En la etapa de prefirma tenemos que hacer esto, como ya les había dicho: revisión de listas restrictivas, validación de RFC ante el portal de Hacienda y obviamente la revisión del control y verificación de acumulaciones de operaciones. Esto no es necesario, pero yo se los aconsejo porque puede ser una causa de nulidad también de la escritura, si es que así se da, o una oportunidad de renegociar las cosas, porque nosotros podríamos solicitar al ayuntamiento que emitiera una constancia de uso de suelo, y esta constancia de uso de suelo amarra la operación para proyectos futuros, porque a veces uno cobra o uno compra un terreno para desarrollar después un conjunto habitacional y el uso de suelo no te lo permite cuando lo quieres hacer. Entonces habría que revisarlo antes, y habría que revisar también, que a veces se hace, a veces no, qué restricciones tiene, si restricciones de paso, si flujos de agua, si tiene un pozo ahí. Todo esto lo se tiene que checar con agua. No es obligatorio, menciono, pero sería deseable que si van a hacer algo así lo pudieran verificar de antemano. Y obviamente, como les había dicho, como número 10, determinar cuál es la base para el cálculo de impuestos. ¿Ok? Entonces, tenemos la fase de firma, que ahora sí se la dejaré a Georgina porque hace rato me engañó y nomás dijo 2 o 3 cosas, y la fase de firma le voy a pasar para que ella sea quien la explique. Y bueno, ya cuando ustedes llegan a la notaría y antes de firmar, normalmente llega el cliente y dice: ay, yo nada más vengo 15 minutos, tengo prisa y ya me voy. Pero bueno, normalmente la mayoría que se dedican o son profesionales inmobiliarios saben que se lleva alrededor de 1 hora, no porque el notario, digamos, quiera tenerlos ahí mucho tiempo, sino porque se deben de revisar varias cosas que son requisitos legales. Bueno, no es a voluntad de las partes, sino que es requisito que señala la ley.
se tiene que leer el proyecto porque así lo marca la ley del notariado, se tiene que explicar a los comparecientes el alcance jurídico y las consecuencias legales del documento que van a firmar, es decir, preguntar si lo entendieron, si hay alguna persona mayor de 60 años, 80 años que tenga problemas para escuchar, cualquier cosa o pregunta, duda que tengan las partes antes de firmar su documento, es el momento de que se lo pregunten al abogado auxiliar o al notario. Verificar la documentación original, hay veces que ustedes van a la notaría con el abogado que los vaya a atender, dejan sus documentos y normalmente sacan copias y a lo mejor se llevan los originales, o los originales son de una persona que es de Estado de México, vive fuera, se los escanean, los mandan y tienen que verificar los originales el día de la firma. También algo no tan nuevo, pero sí como quiera novedoso, es la verificación de los biométricos, donde ya ahora el notario les verifica su huella digital que coincida con su identificación oficial, y a veces en trámites también de Infonavit, Fobiste y ISFAM, si no sale un porcentaje, digamos 90% en la huella digital que coincide con el INE, por eso a veces el notario tarda o tiene que validar su huella digital varias veces, porque hay un porcentaje que tiene que salir en el sistema para que se pueda realizar la operación, y bueno, ya si no se hacen algunos otros procedimientos, pero es por eso que es muy importante llegar con anticipación y preparar su firma para todos los profesionales inmobiliarios y con su notario también. Verificación de datos, se revisa minuciosamente los nombres, los montos de las operaciones, que el mismo día puede variar un poco, digamos que la persona había dicho pago en efectivo y paga en cheque, todo eso, porque también es muy importante para la ley de operaciones y de recursos de procedencia ilícita. Entonces, si cambia el monto, hay algunos clientes que dicen, no, lo que pasa es que yo voy a pagar con efectivo, y les comento, bueno, es que ahora tenemos que poner, si se pasa de los 942,000 pesos, siempre todo es obligatorio que sea mediante cheque o transferencia, porque tiene que ser comprobable y tiene que venir esos datos en la escritura. Entonces a veces los clientes o las partes que van a adquirir su inmueble piensan que es algo, digamos, muy fácil de subsanar en el momento, pero puede ser que eso les tome también tiempo de su firma si no va bien ya discutido, preparado con antelación. Y ya al final se llena el formato de beneficiario controlador. Ese me imagino que ya lo han de conocer la mayoría. Es un formato donde mencionan quién es el que realmente es el dueño de los recursos, o como luego se le conoce comúnmente, prestanombres, o que no haya nadie o ninguna operación, una persona que esté dando los recursos y que por medio de esa operación esté lavando dinero o financiando operaciones de terrorismo tampoco. Y además de llenar el formato de beneficiario controlador, se revisa la cotización con el notario, que incluye el pago de impuestos, ISR, IVA, ISAI. En cada caso en concreto, bueno, variarán algunos, habrá la mayoría de operaciones que no lleven IVA. Ya después, también en la cotización obviamente se le incluye el costo del papeleo previo, el papeleo Fosfirma, Formas 3 y demás movimientos que se elaboran en la notaría, además de gestoría y gastos de protocolización, y obviamente los honorarios del notario también van incluidos en esa cotización. Que no se les olvide. Bueno, yo adicionaría a este punto que no se incluyó en la diapositiva, pero lo vamos a arreglar, lo del alta catastral, y manifestaría también que esa es una parte muy muy importante, que ahorita existe la prohibición del uso de efectivo. Ese es el término coloquial, como lo de lavado de dinero. No es que esté prohibido, es que hay un límite, y ese límite es aproximadamente 1 millón de pesos, 942,000 pesos, y entonces es ahí donde entramos en algunas controversias si es que no lo preparan. Eso lo tenemos que ver desde la preparación del negocio jurídico, porque normalmente se hace un contrato de promesa de venta, y entonces algunos pues se dan intercambios de dineros, se ponen cantidades a pagar, a veces no coinciden con la escritura, ojo y cuidado con ello. Y número 2, habría que verificar precisamente que coincidan las cifras. Gracias. De que si se va a usar efectivo se diga que es hasta 942,000 pesos, si excede de eso
todo debe ser documentado. ¿Cómo documentado? Con una transferencia, un cheque o un documento oficial en donde conste precisamente la erogación de ese dinero. Si no, también hay multas y hay consecuencias muy graves. Y además, perdónenme, pero los voy a espantar un poquito. Ya ven que les dije que después vamos a hablar de la ley de operaciones inmobiliarias. Bueno, ahora casi los notarios quieren hacernos como si fuéramos ministerios públicos. ¿A qué me refiero? La ley de operaciones inmobiliarias nos obliga a los notarios a que cuando comparecen unas personas queriendo hacer una operación de traslado de dominio, le tengamos que preguntar específicamente si fueron asistidos por un profesional inmobiliario. Si fueron asistidos por un profesional inmobiliario, tenemos que ponerle en la escritura, ojo, no en otro lado, en la escritura, el nombre de quien los asistió. Pero no nada más eso, le tenemos que poner el número de su licencia inmobiliaria. Si no la tienen o si está vencida, tenemos que avisar a Chilpancingo, a Secretaría General y Cefodeco. No es un invento mío, está en la ley y está desde el 2013, creo, es la ley de operaciones inmobiliarias. O sea, ya tiene un buen, ya deberían de saberlo, ya debería estar instrumentado, ya debería todo, y nosotros pues ya deberíamos de estar también preguntando. No sé si todos pregunten, pero la obligación en ley está. Pero, ¿qué creen? No tan solo esto, o sea, no tan solo le tengo que preguntar a ustedes o al cliente, más bien, si fueron asistidos o no. Acuérdense que cuando el cliente está manifestando algo, está bajo protesta de decir verdad. Y todo lo que dice ahí forma parte de una declaración. Por lo tanto, si el notario los menciona ahí y no tienen su licencia inmobiliaria o está vencida, aparte de avisarle a Secretaría de Gobierno, adivinen ustedes quién se va a enterar. El SAT, pero no tan solo el SAT, se va a enterar también la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto les puede provocar una auditoría o una revisión en donde ya les dije que cada omisión de cada operación que no hayan declarado mediante un aviso, ¿qué creen? Llevan una multa de 2.500 pesos la omisión, más los recargos, y si no lo hicieron, son 2,5 millones. Entonces, yo les puedo decir que nos podemos reír de eso, podemos pensar que no sucede, pero yo en lo personal ya tuve una visita de la UIF. Afortunadamente, como yo sí asistí a mis conferencias, ya sabíamos de los expedientes de identificación, ya sabíamos de que los días 17 de cada mes se tienen que pagar, ya sabíamos los manuales, ya sabíamos de todo eso. Pero adicionalmente a eso, ¿qué hicimos? Preparamos a una agente que está aquí con nosotros, que es la maestra Georgina, que es la oficial de cumplimiento, porque además, si son persona moral, es decir, si no son profesionales inmobiliarios individuales, tienen forzosamente que tener un auditor interno y tienen que tener una serie de manuales que son como 10, que los que vengan a la plática de lavado de dinero les vamos a dar a ustedes una copia para que lo tengan y lo puedan fusilar y poner, y con eso ya les ahorro un buen de trabajo en una eventual visita de Hacienda. Entonces, aparte de avisarles a todo eso, también ¿qué va a pasar? Tenemos al mes los notarios la obligación de ver cuántos corredores o profesionales inmobiliarios han concurrido y avisar a Chilpancingo. Todo lo que hayan tramitado ustedes deberá llevar su número de licencia inmobiliaria. Los letreros que pongan en la calle ofertando propiedades deben de llevar número de licencia inmobiliaria. Es decir, hay una serie de requisitos, muchísimos, que los 10,000 profesionales inmobiliarios que están realizando ventas deberían observar, y que ahorita solo hay 30. Aprovechen estos cursos, aprovechen estas certificaciones
porque día con día se va a poner más complicado y día con día van a existir nuevas y mayores obligaciones. Entonces, yo sin quererlos espantar demasiado con esto, porque además es un tema posterior, me permitiría, como dicen en misa, pedirles que nos pongamos de pie. No, es en serio. Y que por favor agiten todas las manos, primero hacia arriba, luego hacia enfrente y luego a los lados. Y miren, que se tuerzan tantito así, sabe bien rico. ¿Sí? Les platico de entrada también que a las 11:30 tenemos un pequeño descansito para ir al baño y todo, pero para que no se me acalambren, dije yo, vamos a pararnos tantito. Entonces nos sentamos todos y seguimos. Eso fue nada más para una estiradita. Bueno, y lo hice ahorita precisamente porque además pues es la fase 3, vamos casi que a la mitad de lo que es la plática. He procurado hacerla lo más ágil posible y lo más rápido posible para tratar de que nos quede tiempo para preguntas y respuestas. ¿Ok? Yo voy a hablar ahorita de posfirma y la licenciada Georgina va a hacer la fase 4, que es su especialidad y que es lo del lavado de dinero. Entonces, ya vimos y recapitulo nuevamente para que nos quede a todos bien clarito de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las fases de estructura general de la operación? Son 6, de las cuales ya platicamos de 3, y son preparación del negocio jurídico, antefirma, firma, posfirma, avisos de actividad vulnerable y la conservación de esta documentación. ¿Cuál es la fase 1? Que es la de preparación del negocio jurídico. Es tener título de propiedad, boleta de impuesto predial, boleta de agua, datos generales de las partes, documentación de identidad oficial, constancia de identificación fiscal, acta de nacimiento, acta de matrimonio, personalidad jurídica, certificado de no deudor alimentario, constancia de no deudo de cuotas de mantenimiento, revisión de listas restrictivas de UIF, validación de requisitos del Registro Federal de Contribuyentes, control y acumulación de operaciones. Y vimos también que los requisitos que antes eran 5 ante firma han subido a 10, creo, 10 les había comentado, y es el certificado de libertad de gravames, el deslinde catastral, el avalúo, la constancia del no deudo predial y la constancia del no deudo de agua de primera instancia. Después el certificado de no deudor alimentario, constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento, los criterios de prevención del lavado de dinero y opcional uso de suelo y lo que no es opcional, determinar la base para el cálculo de impuesto. Y ya me cansé solo de mencionarlos. Esto lo hacemos diario en cada una de las operaciones inmobiliarias, y que decirlo es fácil, pero cada una de estas cosas conlleva una serie de requisitos, una serie de circunstancias que por obviedad de tiempo no puedo decir dónde se tramitan, cuánto cuestan, en qué casos sí, en qué casos no, cómo los exentamos, cómo los movemos y cuáles son necesarias en una operación y otra. Porque, por ejemplo, y ahorita que hablamos de la firma, tendremos que verificar también qué tipo de inmueble es, y esto suena fácil, pero no lo es. Miren, el notario tiene obligación de determinar si es una propiedad o un inmueble de patrimonio inmueble federal, es decir, que sea propiedad de la federación. ¿Como cuáles? No, pues donde están los inmuebles de CFE, donde están los inmuebles, la Diana Cazadora, qué sé yo, todo lo que sea propiedad federal, los cuarteles militares, todo eso tiene que estar determinado y escrito con ciertas reglas. Por eso en la notaría dice notario público número 19 de Acapulco y del patrimonio inmueble federal. Nosotros estamos ya capacitados para estar tramitando con CABIN, con toda esta serie de circunstancias, y tenemos que saber cuándo es patrimonio inmueble federal, y tenemos que saber también cuándo estamos en presencia de una propiedad rural o agraria, y distinguir cuando es certificado de derechos posesorios, cuando es certificado parcelario o cuando es una escritura agraria, cuando causa impuestos, cuando no, que en primera venta están exentos, etcétera, etcétera. También tenemos que ver si esta propiedad pues es civil
Y entonces cada una de esas cosas, por eso pedimos el título de propiedad, nos da una opción para poder determinar cómo vamos a manejar ese asunto. Entonces, una vez que ya vimos la preparación, antefirma y firma, pues entramos a posfirma. ¿Qué es lo que hacen después de que firman? Muchos profesionales inmobiliarios ahí se quedan, llegan, firman, ojalá les den su comisión, porque a veces se hace taruga la gente, pero bueno, les dan su comisión y ahí se lavan las manos y se van, y cliente, si te vi, no te conozco, y me los dejan a mí. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tengan un seguimiento aproximadamente. Este trámite de posfirma durará de 3 a 6 meses, tengan un trámite, tengan un seguimiento y pídanle al notario o a su propio cliente que en cuanto esté la escritura, pues les avise para que ustedes sepan que el asunto quedó ok. Y se me pasó comentarles, pero les digo, también el notario, cuando firman, ustedes tienen la obligación, si están mencionados dentro de la escritura y si ya Hacienda los tiene checados, de guardar el expediente único de información, fíjense, durante 10 años. ¿Qué contiene este expediente de información? Primera, fíjense que las fotocopias que pongan ahí estén legibles. A mí ya me multaron porque saqué una copia de una credencial de lector no visible, y les vale, no son sus amigos, se las aplica, y no es chiste. Si llegan, si la checan y si no es visible, pues nos multan. Entonces, deben de tener también, que creen, copia del contrato. Y este contrato tiene que estar en base a la norma 247 de Profeco, tanto la de ustedes como prestadores de servicios, como el formato de contrato de compraventa o de promesa que hayan utilizado. Ojo, a veces no coincide con el de la escritura, pero cuando no coincide, ¿quién está bien? ¿Ustedes o yo? Pues yo. Entonces, si hay disparidad fiscal, les puede caer el fisco y decir que es un fraude al fisco. Pero además tenemos que verificar, pues, que su nombre coincida, que su fecha coincida, que su firma y los documentos soportes para la operación. Esto no tan solo lo tienen que tener en físico, nosotros le llamamos expedientes rosas, lo tienen que tener en digital y lo tienen que conservar 10 añitos. Y eso está contenido no tan solo en la ley de operaciones inmobiliarias, sino también en la ley de lavado de dinero. Yo les preguntaría, pero no quiero que me contesten, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes, como profesionales inmobiliarios, están dados de alta en Hacienda como tal? No son muchos, no levanten la mano, no quiero que les caiga Hacienda. 2, de todos estos que están dados de alta, ¿cuántos realmente enteran sus impuestos por cada operación que realizan? Es decir, por cada ingreso. Tampoco me digan, pero todos los pagos que tengan en sus tarjetas de crédito o que les capte Hacienda se toman como ingresos, aunque ustedes no los declaren, y están arrastrando ya un adeudo por concepto de multas determinables con Hacienda. ¿Pero qué creen? O sea, esto podría ser cosa de niños. El asunto es que si ya están dados de alta en Hacienda y si ya tienen su licencia inmobiliaria, tienen que correr al portal de la UIF y darse de alta como personas que realizan actos vulnerables. Si no lo hacen, es la primera multa que les van a poner, que no están dados de alta, y de ahí van a venir todas las demás. Les digo, yo ya pasé por ahí, afortunadamente lo hicimos, afortunadamente lo tenemos, y afortunadamente, digo, aunque no se terminaron situaciones que podemos recurrir, no fueran muchas y preferimos pagarlas para no entrar en conflicto con la UIF o con el SAT. Entonces, dice ahí con Loret de Mola, el cuate que estuvo ahí en el INE. Dicho esto, continuamos con el posfirma. Y el posfirma
lleva, como habíamos comentado en cuestiones de cotización y pago, llega un traslado de dominio, es decir, el movimiento que hacemos nosotros para avisarle al municipio que ya se determinó o que ya se hizo una operación, esa se le conoce como ISAI, pago de ISAI o forma de ISAI, y ahí le avisamos todos los datos que tenemos del inmueble y todo lo que se va a realizar con respecto a esa operación. Y aparte, hay una cosa que no me queda muy clara para qué la piden, que es un certificado catastral, porque para mi punto de vista bastaría con la forma 3 de ISAI para que no se empapelaran ellos y para que no fuera más costoso, que con esa pues, se diera el alta catastral de automático. Se me hace una duplicidad de cosas, ¿no? Como también se me hace una duplicidad a veces el deslinde, porque muy bien los valuadores que ya tienen las tablas y los valores y la capacitación adecuada pudieran hacer eso y suprimir el deslinde. No es nuevo, no es mi idea, ya lo hacen en el Distrito Federal y les funciona bien. ¿Quiénes estarían contentos? Pues los valuadores, porque pues técnicamente ya no tendrían esa monserga que estar cruzando con el ayuntamiento y sería un asunto mucho más ágil y muy rápido, porque si los que están aquí saben, uno de los documentos que más tarda es precisamente el deslinde, y te puede tardar desde un día si das una mochadita hasta como 15, 30 o 60 días. Entonces es muy caprichoso y muy variable. Sí, adelante, mi querido Raúl. Una pregunta. Sí. Tengo conocimiento de que se está haciendo una reforma para desaparecer el deslinde y que ahora sea la Secretaría de Hacienda, a través de peritos facultados, los que emitan el valor fiscal. ¿Tiene conocimiento de eso? Mira, no es que se haga una reforma porque ya el evaluador fiscal ya existe, ya el evaluador fiscal ya lo hace, ya el evaluador fiscal, lo que está pasando es que hay una duplicidad, es decir, a mi modo de ver, es un engrosamiento burocrático. Ojalá que exista, lo hemos venido solicitando, en lo particular lo he pedido mucho al ayuntamiento y lo tengo como una propuesta que siempre hemos hecho, pero ya existe, ya aquí más bien la propuesta sería quitarlo y dejar lo que ya está, que es el avalúo fiscal oficial. Sí, pero esta parte, Hacienda quiere que sean los peritos dados de alta ante Hacienda, ¿sí? Para efectos de que las bases gravables ya no se manejen y sean valores comerciales. Sí, como te lo dije, ya existen, de hecho los evaluadores, aquí está el arquitecto Manzano, no me va a dejar mentir, hacen un pago en Chilpancingo y están registrados. Aquí a lo mejor lo único que no me queda claro es si Hacienda federal o estatal. Supongo que es Hacienda estatal, pero pues si es federal, pues está más feo, porque todo esto lo están amarrando precisamente para la observación de la ley antilavado, ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, ¿no? Gracias. Sí, y además son pesados, y te lo digo porque los de Indavín, o antes Cabín, son evaluadores que son muy cuadrados y muy complicaditos. Entonces yo creo que la facultad en realidad le corre al Estado, derivado del 121 constitucional, en donde las cuestiones civiles las tiene que manejar el Estado, por lo que siento que sería violatorio si el avalúo fuera federalizado. Creo yo que basta y sobra con que la certificación que ya se tiene de los evaluadores locales, y quizá nada más dar un aviso a Hacienda del trabajo que ellos hicieron, pero se me haría como que desfasado por materia y duplicado por trámite. Yo quitaría el federal, quitaría el catastral y dejaría solo los avalúos comerciales, que además todos vemos, porque aquí hay muchos profesionales que saben cómo hacer su trabajo y los conozco de años, saben que el avalúo es hasta cierto punto sencillo, es de los trámites que pudiera salir más rápido. Mientras un deslinde te tarda, te digo, entre 15 días y 45, un avalúo te lo pueden tener en 2-3 días, y a veces eso para el profesional inmobiliario es oro, porque les ayuda a celebrar su operación más rápido. Yo no puedo entender cómo en una sociedad moderna y un lugar como Acapulco, para cerrar una operación necesites 3 meses. O sea, debería de poderse hacer de inmediato y posteriormente sacar esta documentación, o mucho de ello ya tenerlo de manera disponible específico en los portales respectivos, ¿no? Entonces, es el traslado de dominio, el certificado catastral, y ojo,
se debe de mandar, una vez que se firme la operación, el segundo aviso preventivo. Este cubre 90 días, precisamente por el tiempo que se pueda tardar la tramitología de los trámites posteriores, que significan básicamente 5 trámites en 5 niveles, que es el federal, el pago de impuestos, de IVA o de ISR, el pago de derechos de registro público y los pagos o movimientos municipales, que son el ISAI y la Forma 3. Digo, adicional a todo lo que ya habíamos mencionado, pero les comento también que se debe de inscribir este aviso y se cancela la anotación preventiva anterior. Esto es muy importante para que si existe un fraude o una circunstancia así, la puedan prevenir a tiempo y lo realicen en situación de forma, ¿no? Y finalmente comentaría como último punto el aviso de la Secretaría General de Gobierno de Profesionales Inmobiliarios, que se los vuelvo a tocar, no me gusta estarlo viendo, pero bueno, y observarán que también, aun cuando existen obligaciones, muchas de las obligaciones no se cumplen. Por eso hablaba yo de legislitis y hablaba yo de todo esto, les digo, simplemente para venir a dar la plática, y se los enseño, lo subrayé y lo leí todo, porque hay que estar a la vanguardia, ¿no? Les paso aquí a Georgina para que les hable un poquito de la fase 4. Como les digo que funciona ella como mi Siri o Alexa, me está diciendo que son las 11:27 y me comprometí con ustedes que a la hora podríamos tomar cafecito, agua o ir al baño y todo. Entonces, ¿qué les parece si nos damos un break de 10 minutos? Y en 10 minutos nos vemos aquí, salvo que algunos se tarde más en el baño, seremos pacientes, ¿eh? Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Georgina, te paso el dato, te paso el expediente. Esto es importante porque cuando llega la revisión van a ir específicamente a sus expedientes de identificación fiscal. Bueno, entonces continuando, ya que firmaron, ya que se lleva a cabo el proceso de posfirma que ya les comentó el notario, pasamos a la fase 4, que sería la integración del expediente único de identificación del cliente. Ojo, el profesional inmobiliario aquí, ustedes tienen la obligación de, así como el notario, tener sus propios expedientes únicos de identificación del cliente, pero digamos que si llegara a la Secretaría de Hacienda o la OIF o la Fiscalía General y les requiriera cualquier tipo de información, se pueden siempre apoyar del notario. Por eso sería importante que, como ya lo comentó varias veces el notario, estén debidamente con su licencia de profesional inmobiliario y ya se estén poniendo en las escrituras para cualquier requerimiento que les llegue por parte de las autoridades. Ustedes no vayan a salir mal en esas revisiones. No les digo que puede pasar hoy ni mañana, pero la autoridad está facultada para, si ve movimientos de tarjetas sospechosos, sus cuentas bancarias, puede requerirles algún tipo de información al respecto. Entonces, por estos motivos, hay que irse preparando cada día más para salir sin ningún tipo de problemáticas en este aspecto. ¿Qué lleva o qué debemos de poner el notario y los profesionales inmobiliarios en el expediente único de identificación del cliente? Normalmente son datos que son hasta cierto punto lógicos. Los datos asentados es el nombre completo, el domicilio, nacionalidad, datos de contacto, teléfono y correo electrónico, ocupación, RFC CURP y datos del representante legal si aplica. Uno diría, bueno, el domicilio está fácil. Bueno, para Hacienda, si el domicilio no está comprobado o sirve como comprobante de domicilio, sería que su identificación oficial traiga ahí el domicilio. Por ejemplo, si yo digo, no, es que me acabo de cambiar de casa este mes, pero le puse ese domicilio, se supone que en teoría ustedes como profesionales inmobiliarios o el notario deberían de estar al tanto de su situación. Por eso es muy importante que a la hora de ustedes que les lean sus generales ante el notario dicen, es que es el domicilio que tengo en mi INE, pero ya estoy rentando en otro lugar. No, lo ideal es que se ponga el domicilio del que tengan comprobante que sí efectivamente viven ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que se les pone. Y como bien mencionaba el notario, es muy importante que las fotocopias y cada documento que pongan en sus expedientes únicos de identificación estén muy legibles,
porque hasta el error de sacar una fotocopia que no esté al 150 o que no se lea bien puede ser una responsabilidad para ustedes. La obligación o la situación ideal sería tenerlos en versión digital, escaneados en PDF y además en forma física, porque a veces el SAT se los requiere, se los llevan para verificarlos y ustedes dicen, bueno, ya no los tengo porque se los llevaron los de la OIF que me vinieron a hacer la revisión o la auditoría, ¿no? Y bueno, después de que se arma este expediente, ya que se hizo toda la firma y posfirma, la ley federal nos marca que aunque el proceso de cumplimiento comienza mucho antes, es en esta etapa donde realmente se perfecciona y que se hace el expediente único y además se presentan los avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es muy importante hacer la distinción en este punto, que no porque uno tenga el expediente único de identificación de cliente y esta actividad sea actividad vulnerable, no todas llevan aviso. Entonces, primero, hay que ver si es o no actividad vulnerable. Si es actividad vulnerable, todas llevan el expediente único de identificación de cliente, pero no todas van a llevar aviso. ¿Cuáles son las que sí van a llevar aviso? Las que excedan la cantidad de 942,000 pesos, 940,000 pesos por ahí, esas sí se le da aviso al SAT, o que sean poderes irrevocables de traslado de dominio, o que sean alguna sociedad mercantil o persona moral que lleve en su protocolización cambio de capital o de acciones, es decir, que aumente o disminuya su capital y también que se constituya. Entonces, esas más que nada son las que llevan los avisos. También donaciones, adjudicaciones, dependiendo el caso. Primero tenemos que ver si es o no vulnerable, y que sea o no vulnerable es automáticamente lleva expediente único de identificación de cliente. Y por último, no todas llevan aviso, eso sí, solo las que sobrepasen de esa cantidad mencionada, porque si no también dar avisos mal dados al SAT lo consideran como motivo para multarlos o sancionarlos, porque no saben lo que están haciendo o no tienen el conocimiento que deben de tener para aplicar esta normativa de manera correcta. Y bueno, para la presentación de avisos, ¿cuánto los tengo que presentar o cuándo es el límite? El día 17 de cada mes inmediato siguiente a la fecha de la firma. Digamos que yo firmé el día de hoy, jueves 23 de abril, una operación de compra-venta que sobrepasa esa cantidad de 940,000 pesos. Yo tendría que dar mi aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el portal del SAT que tienen para eso, en el Declarano también, a más tardar el día 17 del mes siguiente. Estaríamos hablando del 17 de mayo, es cuando yo tendría ese día como límite para enviar el aviso de esta operación que firmé el 23 de abril. Y bueno, una consideración que también es muy importante es que la fecha de firma no necesariamente siempre coincide con la fecha de protocolización y la fecha de autorización. Por ejemplo, yo firmé el 23 de abril, pero por cualquier cosa el comprador, no sé, no lo localizaba, etcétera, y vino después a firmar, vino el viernes, digamos, el día de mañana, entonces la fecha se contaría a partir del día de mañana, cuando firmó la última persona el libro del notario, el protocolo. Todo esto se toma en cuenta por si los quieren multar o cualquier cosa, les mencionan que sus avisos no están dados en tiempo. Es muy importante la fecha en que se firmó la operación. También deberíamos comentar en este punto que las operaciones derivadas de programas de vivienda como Infonavit, Fobiste y todas estas no llevan aviso. No tiene la obligación del notario de presentar aviso. Y me gustaría también comentarles que cuando llega la revisión de UIF, ese es el problema, que uno tiene que estar preparado porque solo te dan 10 días para que respondas. Puedes solicitar una prórroga, pero te dan 10 días para que respondas y te manejan como 15 circunstancias que no recuerdo yo, pero tú que tienes buena memoria, no sé si te acuerdas de las cosas que nos pidieron, de los manuales y todo eso. Sí, más que nada eran los expedientes únicos de identificación de los clientes. Por ejemplo, los pedían que los entregáramos todos en 10 días. Si fuéramos una notaría que no cumpliera con los requisitos, no se puede armar en 10 días todos los expedientes únicos de identificación de cliente. Entonces el notario ya los tenía preparados todos, se le entregan al SAT y ya esos son los que se llevan. También pedían manuales de identificación
y las fechas de las presentaciones de los avisos. En ese nos hicieron mucho hincapié de que un aviso no es lo mismo que el acuse de que el SAT lo recibió. Entonces, entre esos criterios que nos hicieron la revisión, tenía que estar el aviso y el acuse de que el gobierno sí recibió el aviso. Entonces, muchos puntos que ellos revisan, y además de los manuales, que supongamos que somos una empresa que tenemos más de 25 empleados, estamos obligados a tener un comité de comunicación, es decir, si una empresa tiene 1000 empleados, 200, sus obligaciones en cuanto a la UIF aumentan. Es decir, si yo soy una inmobiliaria que tiene sucursales en Ciudad de México, en Monterrey, en Acapulco, yo tendría que tener un comité de comunicación que se reúna una vez al mes mínimo y que hable de temas de UIF, que demuestre que todos los empleados de la empresa están capacitados, es decir, que tomaron algún curso referente a lavado de dinero, y tener evidencias de eso, hacerles exámenes a los empleados, todo eso. Y bueno, el notario afortunadamente tenía todos los requisitos ya preparados, porque él desde el 2013 es uno de los que más le ha hecho caso a estas advertencias, que son como cuentos no para espantar a nadie, sino que sí les puede llegar a pasar. Y van a decir, ¿qué había dicho el notario en su conferencia? Entonces sí es bastante importante. Son los manuales de capacitación de los empleados y de procesos de su empresa. Ese manual lo tienen que ustedes adecuar a su empresa en particular. Por ejemplo, en notaría, yo en el manual le pongo, nosotros tenemos que ver desde que se da el alta del expediente si es actividad vulnerable o no. Como dijo el notario, todas las que llevan IMSS, FOBISTE y ISFAM, esas no van dentro de las actividades vulnerables, pero no solo lo tengo que saber yo como oficial de cumplimiento, lo tiene que saber cualquiera que maneje el expediente. Entonces va el proceso desde que se revisa el expediente en recepción, que el abogado le tiene que marcar la casilla que sea, y son como manuales operativos de procesos que se llevan. En este caso el ejemplo es notaría, pero si yo tengo una inmobiliaria, una constructora, puede variar, no sé, yo como profesional inmobiliario le pondría, desde que yo recibo al cliente, primero integro su expediente, veo el avalúo, veo a ver qué cantidad va a manejar, si está en orden su operación o su escritura para que se pueda hacer de inmediato la compraventa, o si necesita trámites previos, todo eso, y ustedes ya lo detallan en un manual. Depende si ustedes trabajan individualmente o si tienen, una inmobiliaria más grande, más extensa, los requisitos deben de alcanzar para que demuestren que están capacitados y que toman cursos. Aquí también habría que checar y ver que todos los que estemos manejando actividades vulnerables tenemos que tener un auditor interno. Eso lo obliga la propia ley, lo dice textualmente, y si no lo tienes también puede ser susceptible de multa. Pero bueno, ante todas estas malas noticias les tengo una buena. Dice Hacienda o la UIF que si te equivocaste, pero a tiempo les dijiste que te habías equivocado y que prometes solemnemente, así como le dice su mujer a uno, no volverte a equivocar y no volverlo a hacer, te va a perdonar. Esto es cierto, es el artículo 55 de la ley, y dice a la letra que si tú tienes omisiones en la presentación de los avisos, que por única ocasión el SAT, si tú digamos que lo presentas, te disculpas a tiempo y dices que no lo vas a volver a hacer, te perdonan la multa. Cuando a mí me llegó la revisión de la UIF, ellos no le quisieron hacer caso a este artículo y decían que no eran por los 10 avisos que hubo omisión, sino nada más por uno. Entonces yo les decía, no, es por visita, o sea, por cúmulo de avisos, pero ellos estaban en la necia que nada más era uno. Después vino una reforma a la ley y validaron esto, es por visita. Es decir, todos los del año correspondiente, si tú vas y te pones a corriente en autocomposición, ellos te lo toman en cuenta y tendrían la obligación de perdonarte antes de que iniciaran y te determinaran la causación fiscal. Ese es o el crédito fiscal. Ojo, cuando te toman el crédito fiscal, si te dicen que son 10 pesos, tienes que tener o garantizarlo por 30, por 3 veces más lo que la garantía del crédito fiscal. Entonces sí es un tema que quisimos incluirlo en específico aquí en
en la plática, porque pues prácticamente cuando a mí me llegó y todo, te llega el grado de decepción que dices, bueno, no importa que haga bien todo lo demás, si me equivoco en esto, ya tronaste como empresa, ¿no? Entonces, yo les comento que, y todos los notarios creo, que todos presentamos aviso. Por lo tanto, todas esas operaciones inmobiliarias ya tiene conocimiento el SAT desde el 2013. Entonces, esa es otra información, sí tienen. Ya nada más es cuestión de que se decidan a agarrarlo. Al principio de la plática hice este comentario y lo voy a reiterar. Todos los que estén viniendo y asistiendo tienen derecho al final, si se registraron y cumplieron con todo y al final presentan un examen chiquitito, van a poder tener su certificación como profesional inmobiliario, como capacitación en profesional inmobiliario, y lo único que tendrían que hacer es cumplimentar lo demás que dice la ley de operaciones inmobiliarias para que les pudieran dar su licencia. Al final ya hablamos con Salvador y ya hablamos con Margarita a efectos de que una vez que obtengan su certificación, que espero que todos vengan y que todos pasen su examen, se va a hacer el esfuerzo para que nosotros acompañemos la gestoría de ustedes y puedan, y hablemos con Cefodeco a ver si conseguimos algún descuento o alguna situación para que ustedes puedan tener más licencias inmobiliarias y que cuando menos derivado de esto, si actualmente son 30, pues cuando menos sean 60, ¿no? Pero me gustaría pasarles tantitito, porque todavía me queda por decir, aquí a Margarita para que les diga rápidamente cuáles son los requisitos para la obtención de la certificación. Uno es el curso, y ya está tomado en cuenta las horas, el plan de trabajo, y los dos somos certificadores de conocer, por lo tanto es una capacitación oficial. Porque además tienen la licencia 1. Hola, buenos días. Gracias, notario, gracias. Los requisitos para una certificación en el estándar 110.02 es, ¿qué es lo que conlleva? Es un diagnóstico para saber cuál es el nivel que ustedes tienen como profesional inmobiliario. Después viene una alineación, después viene una evaluación y posteriormente la obtención de su certificado. Todo esto nos lleva alrededor de 10 a 16 horas de capacitación que se deben de cumplir, se deben de comprobar. Conocer como una institución federal nos da esa oportunidad de poder certificar nuestras competencias. Aquí no importa tener un título profesional, aquí importa tu capacidad, tu competencia como profesional inmobiliario. ¿Sí? En este caso, pues con la ayuda y toda la colaboración que estamos haciendo para la obtención de la licencia, realmente la licencia es solamente una integración de expediente. Lo que nosotros hacemos constantemente, que es uno de los requisitos, es una certificación, la constancia de antecedentes no penales, estar dados de alta en la Hacienda, contar con cursos. En este caso, estos cursos van a tener el valor curricular para ustedes y llenar su solicitud y hacer su pago correspondiente. Todo esto realmente he visto a mis amigos que lo han estado haciendo y se traban simplemente en un requisito que es la certificación. No sé por qué le tenemos pavor a un examen de lo que hacemos constantemente, cotidianamente. Y eso es lo que hemos hecho. El examen realmente, cuando salimos decíamos, pero yo pensé que era más, y vamos, yo quiero más. Entonces, esto es lo que conlleva obtener su licencia y la certificación. Mande. La actualización de la certificación, ¿cada cuánto? Y la licencia. La certificación, de acuerdo al estándar, es cada 2 años y la licencia es cada año. Ahorita todavía, en mi caso, tengo un mes, se nos dan todavía un mes de prórroga para la actualización de la licencia, porque todavía no nos han dicho cómo la vamos a actualizar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Tengo una pregunta. ¿Cuánto se tarda después de la certificación para que aparezcamos en las listas de gobernación? No, sé que hay un listado donde sale aparecen en el listado del RENAP, de las páginas de conocer,
El proceso de la obtención de certificados es de 45 a 60 días hábiles. ¿Sí? En ese periodo puede que ya nos salga ahí en las páginas de conocer, en mi caso Margarita Rodríguez cuenta con esta certificación y eso es lo que nos aparece. Inmediatamente en mi caso cuando ya me aparece, lo primero que les mando es ya estás tu registro y posteriormente pues me llega su certificado. Entonces es un plazo más o menos de... En 45 a 60 días 60 días. Naturales. Okay. Así que certifíquense, háganlo lo más pronto posible. Otra cosa, cuando se obtiene ya la certificación, uno aparece ya en la página. Enseguida se hacen los trámites para la licencia. ¿Esa licencia en cuánto tiempo la expiren? Cuando ya hacemos la integración del expediente como tal, ya nada más tenemos que esperar a que la CEFODECO nos conteste, o sea, varía el trámite. Acuérdense que también ellos empezaron en un proceso como nuevos, y se puede decir que nosotros fuimos la prueba y error al principio, pero salió. ¿Qué pasó con nosotros? Tardaron 4 meses en poderlo expedir. Bueno, seguimos, ya merito terminamos y vamos a abrir a preguntas y respuestas. Entonces ya más terminaría con la última fase, que es la 5, que es la conservación. No habla de cómo se ponen cremas, ni cómo se peinan, ni cómo nada, sino la conservación de la documentación de la notaría. Y con eso les explicaría qué es lo que vamos a conservar. Lo que vamos a conservar es lo que comúnmente se denomina protocolo, y es la integración de varios folios en 10 libros, pero lo importante es que es el documento original donde se encuentra su escritura. Todo lo demás, los testimonios, son copias certificadas de lo que se contiene en el folio registral o en el folio que se va a registrar. Entonces al final terminamos con 10 libros de protocolo y una parte que es muy importante, que todos los documentos originales que utilizamos para su escritura se anexan a estos folios como parte integrante y se le denomina apéndice. Entonces el protocolo está compuesto por los libros de protocolo y por los apéndices respectivos, que contienen todos los actos, todos los documentos del acto preparatorio, todos los documentos del prefirma y todos los documentos de la firma y de posfirma. Todos se juntan ahí, se ponen, se empasan y se guardan. ¿Cuántos años tenemos la obligación de guardarlos? 2. Después de ahí, ¿qué pasa? Los tenemos que mandar a Chilpancingo, al registro estatal de notarías, y entonces esos, a partir de esos 2 años, los guardan. ¿Qué sucede en la realidad? Pues como no tienen dónde guardarlos, los dejan en la notaría a veces hasta 10 años, y ya que nos revientan ahí la oficina por cupo, pues ya entonces agarramos, alquilamos una camioneta y los mandamos, pero siempre podrán encontrar, para efectos de matricidad, el documento que ustedes protocolizaron en la notaría en 3 partes. Uno de ellos en el registro público de la propiedad, otro de ellos es en el propio archivo de la notaría, y como número 3 en el archivo general de notarías, que se encuentra en Chilpancingo. Entonces, una vez terminado esto, pues ya tendríamos el testimonio, lo entregaríamos. Básicamente un promedio normal de una escritura desde que empieza hasta que termina, pues lleva aproximadamente 6 meses en tratarlo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto todo eso? Se las dejo en continuará, porque una parte de esto es la plática, la conferencia de la ley del notariado, y pues que tiene que ver precisamente con todo eso. Si leen la convocatoria, está bastante completo el temario, está bastante novedoso, y bueno, esperamos con esto haberles tratado de pasar de manera rápida y sucinta, porque fue la idea, o sea, el que no fuera árido, el que fuera, de por sí la materia es complicada, y el que fuera muy sucinto para que lo pudieran tomar como una columna vertebral. Como nos comprometimos, a los que se han registrado y a los que quieran registrarse posteriormente, maestro, les haremos llegar material de apoyo para que lo tengan ustedes, tanto de lo que expusimos hoy como columna vertebral, como una explicación un poquito más amplia, tipo manual, en la que nos va a ayudar Georgina a elaborarlo. Entonces, aquí está proyectado el código QR para los que quieran, pues ahora sí que registrarse. Están algunos amigos míos ayudándome con esto. Yo no conocía mucho de innovación tecnológica, pero pues ahora a fuerza lo tenemos que tener. Entonces abrimos la sesión ahorita, nos quedan precisamente 20 minutos
pero quien tenga alguna duda, algún comentario, por favor háganoslo saber y con gusto se los resolveremos. Entonces Edgar o Oscar, que se está durmiendo, que pase el micrófono para las personas que quieran preguntar, y adelante, con mucho gusto aquí estamos para resolverlos. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas, o sea, ¿el juicio sucesorio y testamentario ya lo hace usted o a partir de cuándo se va a hacer? Se va a hacer a partir de junio del 2027, ya se va a poder realizar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok. Para mí el deslinde es porque Catastro le sube la base, o sea, ese es su propósito. No, realmente el propósito es para saber en cuánto lo tiene considerado la Dirección de Catastro, y su propósito es para cobrarte el impuesto predial. Pero regularmente aprovechan ellos, y cuando nosotros les damos notificación de que va a haber una operación, ahí sí aprovechan para subirle a la base y actualizar sus datos. Ajá. Y si en caso de que se suprimiera el evaluador, ¿cómo consideraría la base gravable? Mira, hay criterios determinados y criterios determinables. Normalmente lo que se hace es hacer una cartografía. Luego participan los colegios y gente capacitada para esto y elaboran una serie de valores de acuerdo a zona y de acuerdo a criterios de que si se encuentra construido, cuántos metros, cuánto esto, y en base a ello, materiales utilizados, si tiene vista o no, y ellos elaboran entonces sí una base más real, más creíble, y es por eso que creemos que si lo hacen los evaluadores como un criterio hecho, va a prestarse a menos malas interpretaciones. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que le pega a las clases más desprotegidas de nuestra ciudad. Tú sabes que proporcionalmente el que menos tiene paga más predial, y te voy a decir por qué. Tú llegas y sacas un crédito sobre tu casa Infonavit. La casa Infonavit te la van a escriturar a valor real. ¿Por qué? Porque estás obteniendo un crédito, y los bancos o las instituciones crediticias te obligan a utilizar valores reales, y resulta que a lo mejor tu casa de Infonavit vale 2-3 millones de pesos, y a lo mejor una casa en Las Brisas vale los mismos 2-3 millones de pesos. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor no utilizaron una entidad financiera, y pues lo que hicieron fue ponerse de acuerdo ahí como pudieron, decir que ese era el precio entre partes y escriturarlo lo más barato posible. Entonces proporcionalmente todos los que tienen casa producto de vivienda subvencionada por el Estado o bancaria son los que están pagando ahorita más predial que lo que deberían de pagar, o lo que pagan las gentes que no lo hacen con crédito. Una última pregunta. En caso de un régimen de propiedad en condominio, donde hay problemas porque está copiando un Club Garden, ¿cómo puedo yo detener una compraventa? Porque ya está en compraventa. ¿Ante notario o ante quién? Porque ya se hizo un juicio. O está en proceso de, y si vende, ¿qué pasa? No puedes, salvo que hayas hecho un trámite judicial y el juez haya mandado una cédula preventiva al folio correspondiente de la operación que se realiza. Porque si está cayendo agua y a lo mejor es producto de una fuga del baño, yo creo que no es un criterio muy correcto el suspender la venta por esa circunstancia. Probablemente ahí lo que tenga que ser es que el administrador cite a las partes, vea de primera instancia. Acuérdate que los medios alternativos de solución de controversias son varios. Uno de ellos es la negociación, la otra la mediación, la conciliación, el arbitraje y la junta restaurativa. En este caso yo procuraría, si fuera el administrador o uno de los que está comprando o vendiendo, ponerme de acuerdo con el vecino, tratar de arreglar eso y pues que la venta se proporcionara. Ahora, si ya es derivada de un pleito anterior, que es un daño mayor y que pues ya llegaron las cosas a tal grado de ofensas y cosas así, pues obviamente va a haber una demanda, pero esa demanda lo que va a ocasionar, si el juez así lo determina, una cédula preventiva. Y con eso lo que hacen es pues hacer oponible a terceros cuál es su pretensión. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Licenciado, es que les escuché decir hace un momento que las operaciones que se realizan a través de créditos de Infonavit y Fobiste
no están obligadas o no tienen la obligación de presentar los avisos ante el SAT cada 17 de cada mes, ¿verdad? O sea, tengo entendido que eso es para cuando se desarrollan operaciones vulnerables, que rebasan el monto de 942,000 pesos. Pero sí lo escuché decir que están exentas las operaciones que se realicen a través de con crédito Infonavit de Fobiste, o también dependen si rebasan ese monto. No es que, digamos, las operaciones estén exentas o no tengan obligaciones, sino que la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita lo que busca es que uno no adquiera inmuebles o que no utilice recursos que provengan de actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo, y que utilice esos recursos para integrarlos al sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano es todo lo que regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que a través de organismos o entidades desconcentradas que dependen también de Secretaría de Hacienda, todos vigilan que nuestro sistema financiero no penetren recursos que provengan de actividades como lavado de dinero, que sean su origen actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo. Entonces, si uno analiza de manera lógica el motivo por el cual se lleva a cabo esta ley, o lo que busca esta ley que no pase, por eso su nombre es prevención del lavado de dinero. En el caso de ISFAM, Infonavit y Fobiste o cualquier tipo de institución bancaria que preste un servicio de ofrecer crédito para una vivienda, en ese caso no es que estén exentas o excluidas, sino que no se consideran para lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ahí es muy transparente de dónde provienen los recursos que usó esa persona para adquirir la vivienda. Es decir, dicen, oiga, ¿de dónde sacó esta persona 1 millón de pesos, 3 millones de pesos? ¿O qué hizo? ¿O ese dinero, esa cantidad, cómo la obtuviste? En este caso es muy transparente la operación. ¿Por qué? Porque la persona junta un pago inicial, o no tiene los recursos la persona, sino que lo va a ir pagando a través de un crédito por medio de su trabajo. Entonces, en este caso, como ya está comprobado desde anterioridad o de antemano de dónde sacó la persona estos recursos, es por eso que no es que estén exentas o que la ley no les aplique, sino que claramente el artículo 17, en la fracción 12, que es la fracción que le aplica a los notarios, en la letra A, ahí viene que todas las instituciones no se tomarán para efecto de avisos ni integración expediente único de identificación, porque también todas estas instituciones, Infonavit, Fobiste, bancos, ellos también llevan criterios muy estrictos para otorgar el crédito. Es decir, ellos, es muy difícil que le otorguen un crédito a una persona que no puede comprobar ingresos, que no tiene ningún jefe que le firme los talones de pago, todos esos requisitos. Entonces, por eso no es que no estén contempladas o que no tengan obligaciones, sino que ahí las obligaciones las cumple el banco, las cumple el Infonavit o cualquier de estas instituciones, que por eso es que pertenecen al sistema financiero mexicano. En términos simples, como saben de dónde viene el dinero, pues para qué lo revisan, pues viene de ellos mismos, ¿no? Exactamente. Sí, y de antemano alguien por ahí me confundió hace tiempo, precisamente porque yo les hice ver que pues el recurso provenía prácticamente se transparentaba en el sentido de que provenía de una institución financiera, ¿sí?, que estaba otorgando un crédito pues a una persona que tenía el derecho por cotizar, digamos, ¿no?, a esas instituciones, o sea, para el otorgamiento de los créditos. Pero mi otra pregunta es con relación a los certificados no deudores alimentarios, ¿cómo han estado resolviendo esa situación actualmente? Lo comenté, lo hemos estado haciendo. Primeramente, para no atrasar la operación, lo bajamos del portal respectivo federal en la Secretaría de Gobernación, y ya de manera más tranquila en la operación tratamos de sacarle una carta poder al cliente, no sacarle, sino solicitarle que nos dé una carta poder para que nuestro gestor pueda ir a Chilpancingo a sacar la documentación pertinente. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque juntar al comprador y el vendedor al mismo tiempo, probablemente la única oportunidad que tengamos es a la fecha de firma, que es donde aprovechamos para sacarle las fotos
y para solicitarles los recursos para hacer este trámite, ¿no? O sea, ambas partes están obligadas a presentar ese certificado. Todos los que participan La ahí. parte vendedora, la parte compradora. Menos yo, porque pues, yo sí pago mi pensión, ¿no? Gracias, licenciada. Sí. ¿Otra duda? Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Cuál es el costo para sacar esta solicitud de deudor universitario? La federal es muy barata, ¿no? ¿Cuánto? Nosotros manejamos el costo de 200 pesos por cada certificado de no deudor alimentario que tramite la notaría, pero ese es el costo por trámite en notaría. Ya si cada quien lo tramita de manera particular o van a Chilpancingo a tramitarlo, obviamente que el costo de gestoría no se les va a ver reflejado a ustedes, porque ustedes mismos son los que van a dar esas vueltas o hacer esos trámites. Puede la persona traerlo ya a la notaría y ya con eso se toma como por bueno y traen sus códigos o sus datos para autentificar el documento. Y bueno, si lo tramitan en la notaría con nosotros, pues estamos cobrando 200 pesos por certificado. Lo cual a nosotros nos permite, porque mandamos a hacer varios, entonces mandamos al gestor para una situación y aprovechamos y que saque de una vez esto. Si una gente va, pues échale cuenta sus 100, 150 pesos del costo del autobús, del traslado y todo eso, carísimo, ¿no? Por eso te digo que es medio absurdo esta disposición, porque los mete a todos en problemas, pudiéndolo hacer como a nivel federal, meterte a una página, sacarlo y pues nada más hacer la consulta. Adelante, Raúl. Disculpe, ¿cuál es la vigencia actual de un poder para actos de dominio para vender una propiedad a raíz de todos los criterios y cambios en las leyes y el registro de poderes? La única limitación es que se muera la persona. O sea, el poder es vigente mientras el poderdante quiera que esté vigente. ¿Qué sucede? Que a veces cuando es una institución crediticia se ponen sus moños. Unos los quieren de puntitos, otros los quieren rojos. ¿Por qué? Porque quien que presta la lana es el que pone las reglas para prestarlas, pero técnica y jurídicamente un poder no tiene vencimiento, solo está dispuesto a vencimiento si tú como poderdante le pones una limitación que digas, este poder va a valer por 3 meses, órale. O la otra es que te mueras o que lo revoquen. Esas son las 3 posibilidades. O que se venza por haberle puesto plazo, o que lo revoques por situación del poderdante, o que la persona se muera, porque cuando uno se muere todas las representaciones y poderes se acaban y la única que queda vigente es, digamos, un apoderado que se le llama albacea, que no es que actúe como un poder, sino se le llama el vehículo del Estado para ejercer la última voluntad del decuyos. Adelante. Perdón, era primero aquí, perdón. Sí. En base a esto, lo de las nuevas normas y eso, yo vi pues que ahora ya la notaría, que antes tenía que dar el aviso de la procedencia de los recursos de los compradores, que ahora pasa a responsabilidad del asesor, que debe de dar o sea, de dónde vienen los recursos de su cliente comprador. ¿Es así ya la responsabilidad? No, la responsabilidad es de los dos. O sea, no porque lo haga el notario, que ya lo hacemos, se le quita la responsabilidad al profesional inmobiliario. En realidad, pues es una duplicidad, pero pues es lo que quieren que cuadre. O sea, por eso es la revisión en ese sentido. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas, Lick. Sí. La primera es hablando sobre el tema de los recursos para realizar una compraventa. En este caso, si por ejemplo un inmigrante que está en Estados Unidos quiere adquirir una propiedad aquí y le manda a la tía que vende tamales, ¿cómo se puede realizar a cabo esa operación? Porque el recurso vendría de Estados Unidos, ya ve que a través de las remesas. ¿Ahí cómo se maneja ese tipo de operación? A ver, permíteme. Si gustan, espérense, ya no faltan 8 minutos, a las 12:30 terminamos, ¿eh? Y la otra pregunta es en cuestión a los régimen de propiedad en condominio. Sabemos que aquí en Acapulco, ahora sí que la mayoría de la gente, bueno, cuando se implementó el régimen, se utilizó básicamente para repartir, o en cuestión en materia de testamentos, cuando hay muchos hijos. Entonces es más fácil y más rápido, ¿no?, el régimen.
Pero en este caso de las constancias de no adeudo, pues sabemos que hay muchos lotes que se han subdividido con este tema del régimen. En este caso, para realizar una operación donde no hay una administración o no se sujetan al reglamento, ¿qué pasa ahí? Y la tercera pregunta, ¿qué responsabilidades tendríamos nosotros los abogados en las escrituras si no tenemos cédula inmobiliaria? Esas son mis 3 dudas. Bueno, en este caso, en la de primera pregunta, donde una persona que vive en Estados Unidos envía los recursos para que algún pariente o algún familiar haga la operación de compra-venta, es por eso que existe el formato de beneficiario controlador. Ahí digamos que el beneficiario controlador sería la persona que vive en el extranjero que está mandando los recursos. En este caso se pondría que sí existe beneficiario controlador, son unas declaraciones que hace el notario, se le pondría sí existe beneficiario controlador, y el beneficiario controlador se le pone en su expediente único de identificación de cliente como al comprador, a los dos llevan el expediente, lleva su formato de beneficiario controlador y además también lleva el aviso si es que la operación pasa de los 940,000 pesos que mencionamos. Sí. En la otra de régimen de propiedad en condominio. Bueno, y los requisitos... Pero te daría otra solución. Aquí la situación sería saber a nombre de quién se va a poner la propiedad, porque si es a nombre de quien está mandando los recursos, los recursos, yo podría aconsejarle a quien quisiera hacer esta operación que lo hiciéramos mediante un gestor oficioso, es decir, una persona que firme a nombre y ruego de él o un apoderado, y con eso te evitas la presencia de la UIF. ¿Por qué? Porque tú le estás mandando el dinero pero para un fin en específico, y eso solo lo podrías hacer, como te dije, actuando con gestor oficioso o actuando. Pero se tiene que llenar el formato, ¿no? Al final de en este caso no, o sea, se llena como para saber si hay beneficiario controlador, le pondríamos que no y se llena, pero el que está vendiendo tendría que otorgar un poder ante un consulado allá o un poder ante un notario público y validarlo o apostillarlo. Bueno, no, mi tema va en cuestión, bueno, la pregunta va en cuando va a adquirir a nombre de su familiar. Entonces depende, mira. Entonces sí se tiene, porque como el comprador va a pagar esa cantidad. No, mira, se tiene depende qué familiar. Es su tía, un ejemplo, por eso, una tía. Depende qué familiar, porque si es su padre o su hijo o el parentesco en línea recta sin número de grado, se puede entender como una donación, o incluso si es a su cónyuge se podría entender como una donación. Si no fuera en ese sentido, tendríamos que ver a título de que se lo transmite a su tía para que se lo ponga a su nombre. Si es a título de que se lo ponga a su nombre y le está prestando el dinero o lo que sea, las circunstancias se tendría que hacer notar en la escritura y obviamente llenar la documentación de la UIF de acuerdo al tipo de operación que se esté realizando. Por eso sí es importante, cuando existe un planteamiento de este tipo, ver precisamente a nombre de quién se va a poner, a título de qué y por qué, y todo eso tratar de buscarle la lógica, como decía la licenciada Georgina, y tener las dos situaciones. Una, si fuera necesario describirlo dentro del cuerpo de la escritura, y dos, si no fuera este el caso, describirlo en los formatos de la UIF. Ok, correcto. Ahora, ¿cuál era de régimen? La segunda era mi duda en cuestión de los regímenes de propiedad en condominio, porque sabemos que en el estado de Guerrero, básicamente todo, en Acapulco, pues obviamente son propiedades o lotes que adquiere la gente y no están regularizadas bien, o para agilizar el trámite pues optaron por el régimen. Pero en este caso, como hay ese requisito es la constancia de no adeudo de cuotas, se supone que también, ¿qué pasaría si por ejemplo una señora tiene su terreno, fallece y los hijos optan por el régimen y quieren vender después? ¿Le van a pedir esa constancia de no adeudo de condominios y sabemos que no están en regla? Es que tu pregunta es tricky, es decir, está complicada porque me planteas varios casos en uno solo y al final no termino. Entonces yo lo que te diría como notario es, a ver, vámonos al principio. ¿Qué quieres? ¿Cómo se le puede hacer para exentar la constancia? Si no está en regla una propiedad que se puso en régimen de propiedad. A ver, para empezar, debe estar en regla.
Porque es parte de la constitución del régimen que exista una tabla de valores e indivisos que te solicitan a la hora de inscribir en catastro, y que obviamente de ahí se derivan las cuentas y las bases catastrales. Entonces, para empezar, el caso que tú me dices no podría ser procedente a menos que me dijeras, bueno, pues eso debe de ser, pero no la tiene. Pero hay muchos condominios que no están Yo en no conozco ninguno. No tienen ni administradores. No tienen... Bueno, pero esa es otra cosa, y te voy a decir por qué es otra cosa. Porque ha habido no menos de 3 reformas a la ley de propiedad en condominio y la gente no las ha hecho. Por ejemplo, la última. Yo te podría apostar que del 100% de regímenes de propiedad en condominio, mucho, un 5% estará realizado. ¿Por qué? Porque es imposible casi hacerlo. Para empezar, te piden que formes una asociación civil cuando técnicamente no es necesario, porque pues como para qué. Sin embargo, te la están pidiendo. Muchos ya tienen, y muchos de los que ya tenían ya se murieron, los socios. Entonces a veces aquí lo que habría que distinguir, porque habría que checar si es necesaria la asociación civil o no, porque finalmente la representación del condominio como tal anteriormente lo tenía el administrador, y ahorita se lo están dotando o al Consejo de Vigilancia o se lo están dotando a la nueva constitutiva que tiene que tener. Entonces se han hecho una serie de reglamentaciones y de circunstancias al régimen de propiedad en condominio que el día de hoy, te digo, te apuesto que ni el 10% está regularizado, y eso provoca una serie de problemáticas. Pero en el caso específico tuyo sí me parece un poco complicado que no pueda catastro tener la constancia de adeudo, pero vamos a suponer que así fuera. La constancia de no adeudo de mantenimiento, no de adeudo predial. Por eso, de mantenimiento. O sea, ¿quién es el responsable del cobro del mantenimiento? El administrador. El administrador. O el Consejo de Vigilancia en su caso. ¿Y si no hay? Pues que me corte el toro, porque si me dices, si esto no hay, si esto no hay, pues no. Sí, mira, pero te voy a dar el resultado, la respuesta. Tendría que haber una junta de condóminos, una asamblea general, en donde se nombre el sistema administrativo, el administrador, el consejo de administración, etcétera, etcétera. Y una vez que esto se determinara, ya habría un representante del condominio que podría ejercer los actos de cobro. Si no tienes nada de eso, no habría nada de eso, porque cuando te quisieran cobrar, tú podrías decir, sí, pero ¿quién me va a cobrar? La administración, ya está hecho el régimen. O sea, sería una barbaridad, que por eso estamos metidos en problemas con la mayoría de condominios, ¿no? No es que estés planteando un asunto irreal, pasa y pasa más de lo que te imaginas, pero en realidad el problema de solución no es tan fácil como decirte, mira, tienes que hacer esto. La respuesta fácil sería regularizar el régimen de propiedad en condominio, regularizar sus actas de asamblea, regularizar su forma de administración, adecuar todas las cosas del reglamento, y entonces sí, y solo si aprobadas también las tablas de cobro de mantenimiento, se podría establecer la constancia de administración para efectos de cobro, y una vez que fuera eso, sí ya hacerlo exigible, pasando primero por la mediación, porque si no es inválido. Ok, perfecto. Era la pregunta más básicamente porque, pues, como aquí hay jóvenes que están estudiando Derecho, también es importante que sepan, ¿no? Y la tercera, si me decías que si la responsabilidad eres abogado, del abogado en este tipo de operaciones. La responsabilidad es de quien tiene la titularidad del hecho, es decir, quién es el encargado de dar aviso, en quien recae la responsabilidad de acuerdo al artículo 17. Seas abogado, contador o lo que sea, eso no tiene relevancia salvo la actividad a que realices. Por ejemplo, si eres abogado y estás realizando una operación inmobiliaria a título de profesional, deberías, por ley, una vez que la realices, te identifiques, tengas tu número de operación inmobiliaria, el día 17 del mes próximo al cual se remitió el hecho, tendrías que haber presentado un aviso que te lo pide la UIF para efectos de notificación de la operación. No lo hiciste, empieza a causar recargos. Sí lo hiciste, pero tarde, causa recargos. Si no lo hiciste, causa multa, 2,5 millones, repito. Entonces, esa es la peligrosidad y lo complicado, no por el hecho de incumplimiento o no, sino por el hecho de que el asunto de causación consiste cuando se realiza el acto jurídico. Ok, bueno, gracias. No, hombre. Adelante.
Pero ahí corre Oscar, mira, porque está hasta atrás y no le vamos a alcanzar. Sí. Nos dan en notaría que creo que comentaron que era costo de 200 pesos. ¿Es distinto al que nos otorga el internet? Sí, es distinto. El internet es muy barato. No, ese ni cobran, nada más mete uno su CURP y ya la dan. Sí. Y nos comentaban que ese no era el que se ocupaba, sino que el que se tramitaba en Chilpancingo. Sí, porque acuérdate que la obligación está consignada en el Código Civil. Ah, ok, entonces ya sería directo ahí con usted, o sea, sería parte de nuestro checklist, ¿no? Sí. De todos, ok, sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Una pregunta, digamos, para la escrituración por donación, ¿tiene algún beneficio o es mejor por compraventa? Haciendo la donación en línea directa. Depende, mira, la donación primera, no es una situación de elección qué es lo que quieres, sino es una situación de qué es lo que es. ¿Cuál es el único beneficio que se obtiene cuando es donación directa de padres a hijos o de hijos de padres en línea recta? Que no se causa el ISR en ese momento. Esa es la única diferencia. Si no, pues conviene más hacerlo como compraventa normal y evitarte problemas. Pero bueno, como son las 12:34 y trato de ser puntual y dimos 5 minutos para empezar, pues son los mismos 5 minutos que dimos para terminar. Les agradezco enormemente a quienes se quedaron, pues su asistencia, su interés, sus preguntas, y lo que más espero es que lo que hayamos hecho hoy haya sido de utilidad para ustedes. No me quiero despedir sin darles nuevamente las gracias a esta universidad, a esta casa de estudios, y obviamente también a la rectora Marisol Manzanares, mi amiga, que siempre han estado a la vanguardia y, como les he dicho, referentes de lo que es la educación aquí en el estado, y obviamente que nos abran la puerta tanto a los notarios como a los inmobiliarios, como a todo esto, porque como lo he dicho, miren, juntos hacemos ciudad. Entonces esperemos que contemos pues con su bendición también para poder celebrar las otras 8, y el compromiso que también tenemos con el licenciado Manzanares, que aquí está, que siempre nos atiende súper bien, es que si algún otro necesitara de esta plática, podríamos volverla a dar si es que lo requirieran. O sea, tener esa facilidad, estar abiertos, y aquí de lo que se trata es de ayudar, y gracias por ayudarnos a ayudar. Pues al contrario, muchísimas gracias a usted, notario, a la maestra también, Georgina, y pues para dejar un poquito constancia de este agradecimiento, pues les otorgamos un pequeño reconocimiento a esta capacitación. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todos ustedes. Y además, como esto es prueba-error, la próxima nos va a salir mejor. Gracias, muy amables, ¿sí?